Hola. Para los padres es muy importante que sus hijos aprendan a afrontar situaciones complicadas, pero también sepan cuáles son sus fortalezas. Hoy vamos a hablar de cómo fomentar la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Te invito a que te quedes con nosotros. Esto es Ajin Kausai. Y para poder hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la médico psiquiatra y directora del Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme, Brenda Peralta Domínguez, con quien vamos a hablar de cómo fomentar la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Brenda, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, Luis. Brenda, la autoestima. ¿Qué podemos hablar acerca de la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima en realidad es el autoconcepto que cada uno tenemos de nosotros. Es decir, esto viene a formar parte de lo que nosotros sabemos de nosotros, tanto de nuestras virtudes como de nuestros defectos. ¿Qué factores o qué va a reforzar o qué implica el desarrollo de la autoestima? Creo que una buena noticia saber es que la autoestima se va a ir formando, es decir, de la formación de la autoestima podríamos decir que un 30% es genético, pero el 70% lo vas a ir desarrollando. Y como es una habilidad, la puedes ir ganando conforme van pasando los años. Es decir, tu autoestima puede aumentar, puede disminuir, sí, de acuerdo a cómo tú lo vayas desarrollando. Debemos entonces señalar de que la autoestima se nace, se hace, podemos formarla. Nos hablaba de unos porcentajes de repente, a ver si nos puedes ampliar un poco más. Naces con un 30% de tu autoestima y podríamos decir que sería tu temperamento formado. Sin embargo, el otro 70% lo vas a ir desarrollando y lo vas a ir desarrollando de acuerdo al entorno como te vayas desarrollando. Muchas veces hemos escuchado hablar de los niveles, ¿no? Alto, bajo, y a veces los padres lo asocian, ¿no? Mi hijo tiene baja autoestima o mi hijo tiene alta autoestima. ¿Podemos hablar de niveles bajo y alto? ¿Es adecuado mencionarlo de esa forma? Coméntanos un poco. En realidad, respecto a los niveles de la autoestima, hay muchas percepciones y muchas corrientes acerca de los niveles de autoestima, pero si pudiéramos resumirlos, podríamos decir que existe un nivel bajo de autoestima, un subautoestima, es decir, por debajo de lo que realmente estás, una autoestima normal y un sobreautoestima. Ahora, ¿cómo podemos nosotros percatarnos de que una persona presenta una adecuada autoestima? Bueno, los signos que nosotros podemos darnos cuenta de que la persona tiene una adecuada autoestima es una persona que tiene buenas relaciones sociales con sus compañeros y al tenerlas no solamente significa poder hacer amigos, sino también mantener estas amistades. Son personas asertivas, personas que pueden aceptar los defectos, que pueden aceptar las críticas de los demás sin molestarse y sin resentirse. Y son personas que también saben todas sus virtudes y sus cualidades y hasta dónde pueden llegar y no tienen temor a iniciar algo, a pesar de que quizás podrían equivocarse. Y si una persona no está presentando las características que nos mencionas, ¿tenemos que presentar cierta alerta o cierta preocupación? Sí, hay que preocuparnos. Cuando nosotros observamos de repente una persona que tiene mucho temor, mucho miedo o mucha necesidad de aceptación por los demás, que no sigue las ideas planteadas que él mismo se crea, hay que ponernos en alertas, ¿no? Y tratar de ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque las personas con baja autoestima se asocian bastante a trastornos afectivos. Ahora, como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad para poder fomentar y propiciar un desarrollo adecuado de la autoestima en nuestros niños? Como padres tenemos el principal trabajo en que nosotros podamos fomentar y hacer que la autoestima de nuestros hijos se encuentre bien, se encuentre en niveles adecuados. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nosotros esa autoestima? El respetar a nuestros hijos nos va a ayudar a que ellos también se respeten a sí mismos y respeten a los demás. Hablarles de manera asertiva, tenerles paciencia, ayudarlos, no hacerles recalcar los errores como un desmérito, sino como algo que no se ha hecho bien en este momento, pero que no significa que más adelante no lo vaya a lograr. Ahora, Brenda, las escuelas, que viene a ser este primer ente socializador después de la familia, tienen también un rol muy importante. ¿Cómo podemos desde las escuelas difundir y promover y fomentar una adecuada autoestima en los estudiantes? Justamente lo que mencionas es bastante importante, ya que la otra gran parte del tiempo que pasan los niños es en las escuelas y los maestros aquí tienen un rol bastante especial para que ellos ayuden a fomentar la autoestima de nuestros hijos y también de todo el aula. La individualización, es decir,
que llamen a cada uno por su nombre, que no permitan las burlas entre los alumnos, también es importante, y que fomenten actividades para que ellos puedan reforzar su autoestima a través del autoconocimiento, pero también del conocimiento de sus compañeros. Son dinámicas que se pueden brindar en horas de tutoría para que los maestros puedan reforzar el autoestima de los alumnos. Ahí la importancia de la hora de tutoría en el marco de propiciar y promover la gestión de las emociones, ¿verdad? Dentro de ellas las autoestimas y todas las autos, el autocuidado, la autodeterminación, el autoconcepto, el autoconocimiento, ¿verdad? Brenda, ¿y los grupos pares? También cómo poder trabajar con los niños, entre ellos mismos, para poder fortalecer y fortalecer la autoestima entre ellos mismos. Existen dinámicas bastante especiales justamente para los pequeños, de acuerdo a las edades, para que entre ellos mismos puedan fomentar su autoestima. Una de ellas, por ejemplo, es la utilización quizás de una flor con pétalos y que los alumnos puedan escribir una virtud de ellos y luego vayan pasando esta flor por todos sus compañeros y que cada uno de ellos les vaya escribiendo alguna virtud. Posteriormente los leen y hasta la misma persona se puede sorprender de todo lo que los demás pueden observar de él, pero que él no se ha dado cuenta. Eso ayuda a poder él percatarse de aquellas cosas que no está visualizando, que no se está dando cuenta o que no conocía de sí mismo, pero que los demás sí pueden admirar. Importante lo que nos cuentas, porque muchas veces nosotros no nos percatamos de nuestras fortalezas, de nuestras competencias y de la impresión que puedan tener los demás, y quizás caemos un poco en los pensamientos anticipatorios, asumiendo una idea distorsionada de cómo el mundo nos puede estar viendo. Brenda, la autoestima y cómo trabajar uno mismo en su propia autoestima. Bueno, para trabajar uno mismo en la autoestima lo que tenemos que hacer es como que una autoevaluación de nosotros mismos, pero una autoevaluación real, es decir, una autoevaluación de realmente lo que está sucediendo, realmente yo cómo estoy, realmente cómo yo estoy gestionando mis emociones. Es muy importante yo poder conocer y reconocer mis emociones. A partir de mis emociones reconocidas, reconocer cuáles son mis virtudes, aquellas cosas que yo hago bien, en el que soy bueno, en el que tengo buenas habilidades, y también cuáles son las malas. Pero no para chancarme y decirme, bueno, estoy haciéndolo mal, sino para reforzarlas, es decir, para mejorarlas. Como yo piense las cosas malas, como yo las tome, como yo las focalice y las cambie por un sentido más positivo para mejorar y salir adelante, me va a ayudar a mí mismo a poder reforzar mi autoestima. Y a la larga lo que voy a crear es una persona segura de sí misma. Importante lo que nos mencionas, y seguramente muchos padres que hoy están viéndonos a través del programa aquí en Hay en Causay van a identificar la labor que tenemos y que podemos ir trabajando con ellos. Porque no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adolescentes, ¿verdad? Y trabajar la autoestima en la primera etapa de vida, en la primera infancia, es fundamental para que ellos ya tengan fortalezas y tengan herramientas para que cuando les toque llegar a la adolescencia sepan cómo afrontar las vicisitudes y las ocurrencias que les van a suceder. ¿Qué pasa, Brenda, si no trabajamos estas habilidades en la primera infancia? ¿Cómo trabajar con nuestros adolescentes la autoestima? Si nosotros no manejamos en la primera infancia, y con eso me refiero, a partir de los 5 años, los pequeños ya se dan cuenta o ya tienen un autoconcepto de sí mismos. Es decir, desde los 5 años ya podemos empezar a reforzar esa autoestima, pero antes también debemos haberlo practicado. En los adolescentes es un tanto distinto porque las propias características de la adolescencia hacen que estos tiendan a cada vez escuchar menos a aquellas figuras de autoridad y más a los pares. Y en los pares, si no tenemos pares con una adecuada autoestima, con un adecuado manejo de emociones, con una adecuada autorregulación, pues estaremos en un lugar donde no es muy seguro lo que estamos cogiendo a los lados. Por eso es muy importante, los que nos escuchan, nuestros padres, tener un rol activo. Validar las emociones de nuestros hijos y conversar sobre lo que nos pasa. Muchas veces los padres asumen que como son pequeños, ellos no entienden. Y sería importante que les digamos que no es así, que en realidad ellos comprenden, solo que comprenden la información, su edad cronológica y según su edad mental. Por eso es muy importante que nosotros hablemos lo que tengamos que decirles según la etapa de cada niño, porque de esa manera vamos a poder lograr que llegue la información. Brenda, ¿cómo mejorar la autoestima? La manera de mejorar la autoestima nosotros como padres es teniendo tiempo de calidad con nuestros hijos. Y en este tiempo de calidad, es decir, libre de tecnología, libre de televisión, escucharlos.
cuando ellos nos estén hablando, que ellos sean lo más importante, lo único a lo que nosotros estemos prestando atención. ¿Por qué? Porque a partir de ello, nuestros hijos en su cabecita van a asimilar de que son importantes y que es lo más importante en ese momento. Eso les genera el pensamiento de que hacia adelante todo lo que ellos puedan decir tiene importancia y a no quedarse callados. Otra cosa que podemos hacer con ellos es no celebrarles cualquier cosa o todo lo que hacen. Hay que celebrarles los verdaderos logros y méritos, pero también hay que hacerle ver aquellas cosas en las que está equivocado, porque no podemos nosotros dejar de ver aquellas cosas que ellos no hacen bien. Y al nosotros remarcarle los errores, hacerlo de una manera asertiva y con cariño, sin invalidar los sentimientos que ellos puedan presentar. Y no solamente es validar los sentimientos positivos, sino también las emociones negativas. Tenemos que hacerlas notar en ellos para que ellos puedan reconocerlas. Reconocer que desde el marco de la disciplina positiva, lo que tratamos de hacer no es solamente reforzar las conductas porque hay que reforzarlas, sino que tenemos que ir construyendo con ellos cuál es ese abanico de conductas que esperamos puedan lograr y que ellos lo puedan ir entendiendo porque lo entienden, porque ellos saben qué conductas son las que van a tener que realizar. Brenda, la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, los juegos, tenemos que reconocer también que nuestros niños, niñas y adolescentes hoy han nacido en la época de la tecnología. Quizás nosotros también, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí, también lo tuvimos, pero ellos ahora tienen la oportunidad de tener mayor amplitud de esta información. ¿Influye el acceso a los medios de comunicación en la autoestima de los niños, niñas y adolescentes? Sí. De hecho, como bien lo has mencionado, los niños de ahora han nacido en una era digital. Una era donde todo es digital y donde quizás, y lo reforzó la pandemia, el acercamiento, la comunicación cara a cara está cada vez más disminuida o es un privilegio que pocos podríamos tener. Entonces, en esta era digital, tanta transformación, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o TikTok, lo que han hecho es mostrar aquella vida feliz y plena. Es decir, la mayoría de redes sociales que se muestran alrededor solamente muestran el lado positivo de las cosas que están yendo bien, escondiendo o haciendo creer a los niños y adolescentes que visualizan esto, que no hay lugar error en la vida, que no hay lugar para una emoción negativa, para que las cosas no marchen bien, de repente para tener una carencia económica. Y eso es algo que está muy ligado y recientemente un estudio en Europa determinó que las redes sociales lo que han hecho es disminuir y tienen un impacto negativo en la salud mental de niños y adolescentes. De todas estas redes, quizá la que podría tener un impacto positivo solamente es YouTube, filtrando el contenido que esos podrían tener. Sin embargo, las otras redes, y con el uso de filtros que la mayoría hacen uso, lo único que muestran es una vida que en realidad no existe, no es posible y no es constante todo el tiempo. Y eso hace que la autoestima de los pequeños disminuya, trayéndolos a la vez trastornos afectivos y a la vez comparando, tratando siempre de comparaciones o de alcanzar cosas. La importancia y la significancia de estar presentes, de poder conocer qué es lo que ven nuestros hijos, cuánto tiempo están en redes sociales y sobre todo preocuparnos y plantearnos la siguiente pregunta. ¿La edad que tienen nuestros hijos es proporcional a lo que están viendo? Mientras que nosotros comuniquemos y sepamos y monitoricemos esta información, vamos a poder tener acceso a ella. Lo que decía Brenda, YouTube es una gran plataforma que nos permite tener información educativa, pero también puede ser una plataforma con muchos videos que quizás no son apropiados, adecuados para la edad. Estamos el día de hoy con Brenda Peralta, ella es médico psiquiatra, directora del Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme, hablando de cómo fomentar la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Ayin Causay. La viruela del mono puede prevenirse. Parar la transmisión depende de nosotros. No tengas contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o ampollas en la piel. Evita las relaciones sexuales con personas que no conozcas. El sexo casual no es la voz en ese momento. También evita el contacto piel con piel, incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas, bares y otros. Si tienes erupciones o ampollas en la piel, no acudas a eventos ni fiestas.
Quédate en casa y llama a la línea 113, opción 6. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, estamos de vuelta, estamos aquí en su programa Allí en Causay y estamos hablando sobre el tema cómo fomentar la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y contamos con la presencia de la médico psiquiatra Brenda Peralta Domínguez. Ella es directora del Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme. Brenda, te comento que hemos salido a las calles y nos han hecho algunas preguntas el público. Te invito a que podamos verlo juntos, por favor. Si mi hijo recibe constantes críticas de mi parte o de mi esposa, ¿puede dañar su personalidad y autoestima? Bien, esto es lo que nos pregunta nuestro público. Brenda, ¿qué le podemos contestar? Sí, claro. La respuesta es sí. La constante autocrítica a cualquier persona, de hecho, hace que ésta se sienta inferior al resto, pero las autocríticas constantes a los niños y especialmente a nuestros hijos va a hacer que ellos piensen constantemente de que no son capaces o que todo lo hacen mal, impidiendo que a futuro ellos puedan siquiera tener iniciativa de hacer algo nuevo o de hacer aquello que no hacían bien. Recuerden que como padres nuestras palabras son sumamente importantes y es lo principal que nuestro hijo va a tomar y lo que va a creer, ya que somos las personas, sus principales cuidadores y también aquellos que les tienen que dar el amor, el cariño, pero también el respeto. No está mal criticar en el sentido de cómo lo hagas. Existe la crítica también positiva, es decir, ver aquellas cosas que se hacen mal, pero dar algún tipo de solución o un tipo de oportunidad para poder mejorarlas. La postura de la crítica constructiva fortalece y refuerza también el hecho de que nuestros hijos reflexionen y puedan replantear las estrategias que puedan considerar. Todo va a partir de la manera en que lo hacemos, definitivamente. Si nosotros hablamos con amor, con cariño, con respeto, definitivamente eso más bien fortalece la autoestima y la personalidad. Brenda, tenemos más preguntas del público. Adelante. ¿La autoestima se daña de por vida? Brenda, ¿qué le podemos responder a nuestro público? No. El autoestima no se daña de por vida siempre y cuando aquellas cosas que quizá hicieron que mi autoestima vaya disminuyendo ya no se encuentra o he podido trabajar con ellas. Es decir, como antes lo mencionaba en el programa, el autoestima va a ir cambiando constantemente y se va a ir modelando de acuerdo a las situaciones y a mi entorno en el cual yo me encuentre. Si yo tengo un entorno o me manejo en un entorno en el que constantemente soy criticado y no se están reconociendo mis habilidades, probablemente esta autoestima nunca vaya a cambiar y vaya a estar bajo. Sin embargo, si yo puedo darme cuenta que mi entorno no es saludable para mí y puedo salir de a uno donde realmente sí sea reconocido por mis habilidades y donde yo también pueda reconocerme, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Qué importante lo que nos comentas, Brenda, porque definitivamente nosotros vamos a ser siempre el espejo y el reflejo de la autoestima de nuestros hijos. Como padres tenemos también la responsabilidad de trabajar en nosotros. No es una tarea sencilla. El hecho de ser padres no es algo que lo aprendimos en algún momento, que está escrito en algún lugar. Vamos a ir pasando por una serie de vicisitudes que nos va a llevar a seguir aprendiendo. Pero en la medida que nosotros validemos nuestras emociones y en la medida que aceptemos que también somos posibles a tener algún error y alguna equivocación y que podemos aceptar esos errores, también esto es autoestima. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades y las cosas que nos vamos a enfrentar en la vida. Agradecer a nuestro público que nos hace las preguntas y qué importante de que participen, ¿no? Recuerden que estamos aquí en Allí en Causay hablando de la importancia de la autoestima en nuestros niños y adolescentes. Brenda, ¿cómo poder fomentar y cómo poder trabajar la autoestima cuando hemos experimentado situaciones de violencia? Bueno, la situación de violencia y vivir constantemente en una situación de violencia es adverso para yo poder desarrollar una adecuada autoestima. Si yo mantengo la situación de violencia dentro del entorno de este pequeño, no voy a poder potenciar las habilidades de la autoestima de manera adecuada, ya que va a haber como que un discurso contrario. O sea, a pesar que yo le pido o estoy tratando de fomentar algo de su autoestima, estoy valorándolo, estoy respetándolo,
A la par quizás no estoy defendiendo su integridad, manteniéndolo en un entorno en el cual solamente hay violencia. Esto es muy complicado y es una situación que tenemos a diario, como te venía comentando. Es muy común encontrar violencia, no solamente dentro del hogar, sino también violencia en las escuelas, violencia en la sociedad, violencia alrededor mío, en mi familia extendida. Entonces, estas situaciones, o un menor que vive en este tipo de situaciones, es muy difícil que desarrolle una adecuada autoestima. Bien, Brenda, justamente las escuelas y la violencia son una serie de los elementos que constantemente se presentan, situaciones que pueden agravar o que pueden afectar. ¿Cómo poder acompañar a una persona que está experimentando una situación de violencia en la escuela y que hemos identificado este tipo de situación para que puedan mejorar y reforzar su situación de autoestima? Porque como lo mencionabas, esto hace que la situación sea compleja. Sin embargo, tenemos herramientas desde el Centro de Salud Mental Comunitario, San Cosme. ¿Cómo trabajan el hecho de fortalecer la autoestima de una persona que ha experimentado violencia escolar? Bueno, nosotros cuando tenemos la identificación de un caso de algún menor que está sufriendo violencia escolar por parte de un par o quizás de alguna autoridad de la escuela, lo que nosotros hacemos es reportar inmediatamente, ¿no? Primero hacer partícipe a los padres porque en muchas ocasiones, y podría decir en realidad en la mayoría, los niños, niñas y adolescentes no comentan esta situación a sus padres y son hallazgos que encontramos a raíz de constantes entrevistas o en un momento de confianza que tenemos con ellos. Entonces, al reportarle a los padres y hacerles partícipe de eso, también les solicitamos que ellos adviertan a las autoridades lo que está sucediendo, defendiendo los derechos de sus hijos, ya que si bien nosotros mismos podríamos hacerlo, porque también lo hacemos, el menor tiene una mejor percepción si es que su cuidador principal, su papá, su mamá, es aquel que está yendo a defender, a notificar la situación por la cual él está pasando. Nosotros, al realizar este aviso, esa advertencia a los padres, hacemos el seguimiento continuo a la escuela para ver que se estén tomando las medidas respecto a la situación de bullying que estaba recibiendo el menor, sea tanto por parte de pares o también por parte de los cuidadores, de las autoridades de la escuela. Asumamos un rol activo. Si nosotros no asumimos un rol activo, también nos convertimos en cómplices. Porque el guardar silencio, o el callar, o el simplemente decir, bueno, pasó, también hace y agudiza la experiencia relacionada a la autoestima. Porque, Brenda, el que una persona presente o comienza a presentar continuamente dificultades en su autoestima, ¿lo puede conllevar a experimentar algún problema de salud mental? Sí, claro, el sostenimiento continuo de un bajo autoestima, y con esto válgase decir que yo tengo un bajo autoconcepto mío, no me creo capaz de hacer las cosas y solamente tengo pensamientos pesimistas sobre mí mismo, me va a hacer caer a la larga en trastornos afectivos, tanto de depresión como de ansiedad. Y esto es algo que siempre estamos en la posibilidad de poder prevenir, ¿no? Desde aquí nosotros agradecemos y saludamos el trabajo que vienen haciendo ya los 248 centros de salud mental comunitario a nivel nacional, justamente en trabajar la promoción de la salud mental. Tan importante, porque de repente nosotros no nos percatamos, pero hacer promoción y difundir el poder evitar la aparición o la atención precoz de un problema de salud mental permite de que la recuperación y la reinserción sea mucho mejor, ¿no? Brenda, coméntanos un poco cómo es que trabajan ustedes ya a nivel de comunidad la autoestima y la mejora y la promoción de la salud mental en San Cosme. Bueno, a nivel ya de comunidad nosotros trabajamos con las escuelas para dictar charlas preventivo-promocionales, hacemos campañas de salud para los adolescentes, también tratamos de tocar temas como son el consumo de alcohol o el consumo de sustancias, que sí hay dentro de las escuelas, al menos de mi distrito y creo que de las de todo Lima. Entonces, el trabajo que venimos haciendo con ellos, más que de tratamiento y recuperativo de la salud mental, es promover y dar a conocimiento que existen los trastornos mentales, porque yo no puedo darme cuenta que algo me sucede si no sé que esto existe. Entonces, hacerles llegar a estos niños, a las niñas y a los adolescentes la información respecto a los temas de salud mental es sumamente importante, hacerles llegar
información acerca de lo que es violencia. Son cosas que ellos mismos luego van identificando que les están sucediendo, pero que no conocían que era lo que les estaba pasando. Es importante lo que nos comentas, Brenda, porque definitivamente tenemos un trabajo muy valioso, no solamente en el tratamiento, sino sobre todo en acercarnos a nuestras instituciones educativas de nuestra jurisdicción, porque es ahí donde tenemos que trabajar, en nuestra primera infancia, en nuestros adolescentes, quienes van a asumir un rol protagónico y activo en nuestra sociedad cuando sean mayores de edad. Brenda, ¿qué le podemos decir a nuestros padres de familia que nos están escuchando en este momento y están muy atentos y están anotando acerca de lo que es la autoestima? ¿Cómo poder fomentar la autoestima en sus hijos? Dentro de casa, los padres también podrían fomentar la autoestima de sus hijos dándoles tareas y responsabilidades. Pero tareas y responsabilidades que estén acordes a la edad y a las habilidades o las limitaciones que estos podrían tener. Entonces, de repente para pequeños que ya son un poco más grandes, 9, 10 años, darle la responsabilidad de quizás un día hacerse cargo del desayuno con todas las medidas de seguridad que hay, es algo que a ellos, aparte de generarles una responsabilidad, les genera el sentimiento de que sus papás piensan que son capaces de lograr algo, y ese algo es un logro y un mérito que ellos estarían teniendo por sí mismos, y es algo que les individualiza y les da el pensamiento de que son capaces de lograr aquellas cosas que se le vayan poniendo en el camino. Otra forma también de fomentarlo es ponerle logros realistas. A veces los papás quiero que seas el mejor, tienes que ser el número 1, tú tienes que ser perfecto. La perfección no existe, nadie puede ser perfecto en este mundo y nadie lo es. Entonces no pretendamos o no dejemos llegar a nuestros hijos esos mensajes de que solamente para mí es aceptado el número 1 y el perfecto, ya que ellos siempre van a estar a la sombra de aquel número 1, el campeón o el perfecto que ellos no pueden alcanzar. Eso también es muy importante para ellos. Aprendamos a ser perfectos imperfectos, ¿verdad? Es importante que sepamos de que no todo va a estar bien y está bien no estar bien. No pasa nada. Es importante que sepamos de que a veces nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas y tenemos que validarlas. Construyamos en nuestros hijos valores y entendamos que también la frustración, el enojo, la rabia son emociones que nos van a estar presentes y son útiles. La diferencia es en cómo las canalizamos y cómo las gestionamos. Brenda, quiero comentarte de que a través de nuestros diferentes canales tenemos en nuestra página web del Ministerio de Salud mucha más información acerca de temas de salud mental. También tenemos la línea 113, la opción 5, donde puedes comunicarte para pedir cualquier tipo de atención. Asimismo también comunicarles que ya somos 248 centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Y en cada centro de salud del primer nivel de atención contamos con psicólogos para que puedan orientarte y ayudarte en los problemas de salud mental. El día de hoy hemos estado con Brenda Peralta, ella es médico psiquiatra, directora del Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme, con quien hemos hablado acerca de la importancia de la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Brenda, ¿algunas palabras finales para nuestro público? Solamente a todos los padres hacerles saber que no existe, como decías, el padre perfecto, sino lo suficientemente bueno, y eso es lo adecuado para nuestros hijos. También algo que no había mencionado, pero existen muchos libros que ayudan a los niños a elevar su autoestima. Hay muchos títulos en la literatura para distintos tipos de edades que ellos pueden leer, donde les van a enseñar distintas habilidades para poder alcanzar una adecuada autoestima. Gracias, Brenda, por contar nuevamente contigo y te comprometemos a estar nuevamente en una próxima oportunidad. Amigos, esto es Hay en Causa. Hoy hemos hablado acerca de la autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos vemos hasta el próximo jueves. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.